Los conceptos emitidos en el siguiente espacio son de la absoluta responsabilidad de sus productores o invitados. Visión NDB no se hace responsable de los mismos. Bienvenidos sean todos a finalizar la semana, dándole gracias a Dios porque ya vamos en el mes 5, hoy es 1 de mayo, una fecha histórica para el mundo, más bien, porque celebramos siempre el 1 de mayo como el Día del Trabajo, el Día del Trabajador, pero más bien es una conmemoración porque fue una lucha sangrienta para lograr que se respetaran los horarios y las horas laborales. Esto inició hace muchos años, cuando no imaginábamos ni siquiera estar aquí, para lograr que la semana laboral de 40 horas en la vida moderna, algo que se da por sentado, arraigado en nuestra conciencia entre el agua corriente y el wifi. Nadie se imaginaba que en aquella época, cuando se llevó a cabo esta lucha, inició en Chicago en el 1800 y algo, íbamos a estar tan modernos. Entonces hay que darle gracias a Dios y conmemorar, recordar aquellos hechos y seguir exigiendo derechos para la ciudadanía, para los seres humanos, porque igual que digo yo que el Día del Trabajador se parece mucho al Día Internacional de la Mujer, porque fueron dos luchas sangrientas por lograr derechos fundamentales de los seres humanos. En aquella época se llevó a cabo una lucha en Chicago porque las jornadas laborales eran muy extensas y los salarios muy bajos. Entonces fue ahí cuando se inició este proceso de lucha, que hoy entonces conmemoramos este 1 de mayo, el Día del Trabajador. Aunque no todo es color de rosa, pero ya se respetan más los derechos fundamentales. En estos últimos días hemos tenido muchos daños con las lluvias, muy difícil la situación, y entonces se acaba de formar una onda tropical en el Atlántico que es posible que nos traiga más daños aún, y hay que estar en alerta porque no pinta nada bueno, aunque la ONAMED ha advertido que con este fenómeno del Niño, para el verano las temperaturas van a estar muy calurosas, diría yo en exceso. Esta onda tropical que inicia hoy se ha formado y desarrollarse en los últimos 15 años. Las primeras ondas no suelen llegar hasta República Dominicana hasta que transitan en bajas latitudes. Son vaguadas invertidas que salen desde África y se desplazan muy cerca de la línea amazónica con inestabilidad que rodea al planeta próximo al Ecuador. Traen nubosidad, lluvias y ráfagas cuando inciden en el país. Bueno, entonces varios años llevan estos fenómenos formándose, y es posible que este año traiga daños a la República Dominicana. Ya la ONAMED, el COE, ha bajado la intensidad y las alertas en varias provincias, y por ejemplo Santiago, que estaba en amarilla, bajó a verde, pero Valverde, Santiago Rodríguez, Montecristi, Duarte, Sánchez Ramírez, Monseñor Noel, La Vega siguen en amarillo.
Vamos a ver si hoy ha hecho una temperatura muy calurosa y es posible que aumenten las lluvias, porque realmente vimos los daños que dejó en varias comunidades y provincias de la región norte. Vimos ahí en Santiago Rodríguez varias comunidades incomunicadas. En Castañuelas las calles se llenaron de agua, y más que agua, escombros y desechos sólidos que bajan porque quizás usted no tiene la oportunidad de pasar por el Yaque del Norte, por ahí, por el puente de la otra banda, donde se acumulan miles de utensilios, de artículos de plástico desechables, y todo eso, cuando aumenta el caudal del Yaque, todo eso se va a la línea noroeste, provocando daños catastróficos, sobre todo en esa zona donde altamente productiva en la agricultura. Allá se están quejando de que nosotros somos que lanzamos muchos escombros, mucha basura a los ríos. Dice el Ministerio de Salud que ha clausurado unos 500 centros médicos y estéticos en todo el país por graves irregularidades. Dice Víctor Atala que laboratorios también y bancos de sangre han sido cerrados tras detectarse graves irregularidades que ponían en riesgo la salud de los usuarios. Asegura que muchos operaban sin licencia o con permisos vencidos como parte de un amplio operativo de control a nivel nacional. Y lo vemos muy bien esto, pero queremos que le den seguimiento, porque a veces lo reabren en otra dirección, bajo otro nombre, y se cometen las mismas irregularidades. Como vimos recientemente el caso del centro aquí, que estaba por aquí por la Sursa, y lo mudaron a Los Jardines. Entonces es bueno que se le dé seguimiento. El FBI está tras la pista de un narco que podría estar oculto en República Dominicana. Recuerden ustedes que República Dominicana es muy dulce para los delincuentes, y los narcos que ya no lo quieren en otro sitio caen aquí. El Buró Federal de Investigaciones ha emitido una solicitud urgente de colaboración ciudadana para localizar a Rodolfo Mantilla, alias Rudy, acusado de participar en operaciones de tráfico de cocaína en granel en el sur de la Florida. Las autoridades estadounidenses destacan que el fugitivo posee fuertes vínculos en la República Dominicana, lo que podría estar oculto en territorio dominicano o utilizando el país como puente en sus desplazamientos. Y ofrecen una recompensa de hasta $30,000 a quien dé con este individuo, que ustedes ven en pantalla, porque repito que es muy dulce la República Dominicana. Recuerden que Figueroa Agosto se decía de todo de él, y al final salió que sí, que era un narco. La Junta Central Electoral informó que las personas nacidas en el mes de abril podrán renovar su cédula de identidad electoral hasta el próximo 11 de mayo. La institución explicó, mucha gente asustada ayer haciendo fila y amanecieron haciendo fila, pues emitieron esta información que a través de un comunicado, que la medida responde a que la jornada de cedulación inició el pasado 12 de abril con el objetivo de facilitar que quienes cumplen años en ese mes completen su proceso de renovación dentro del calendario establecido. Así que si usted no tuvo tiempo de sacar su cédula en abril, bueno, pues vaya entonces ahora hasta mayo, hasta el 11 de mayo, estarán emitiendo la cédula de los nacidos en abril.
Y hay una disputa ahora en los partidos políticos porque el gobierno ha hecho una propuesta de reducir el 50% del financiamiento a los partidos políticos. Pero entre mangueras entre bomberos no se pisan la manguera, y ha sido mucha la queja de la población que ha solicitado que no se le otorgue tanto dinero a los partidos políticos que solamente se inscriben ahí para obtener beneficios financieros. Sin embargo, no tiene, en el día de las elecciones no sacan votos suficientes que justifiquen esta asignación. Entonces, el Estado, el Poder Ejecutivo, ha hecho esta propuesta y no ha caído de buen gusto en los partidos políticos. Incluso dicen que esto no se socializó con los partidos políticos y que le cayó como una mosca a la leche al ello enterarse de esta propuesta. E incluso la oposición la ha dado la ha denominado una medida populista. Dicen la oposición que es bueno que se revisen estas medidas y que vayan más en economizándose algunos gastos públicos y algunas asignaciones innecesarias, viáticos y tarjetas a aquellos funcionarios que no cumplen con su rol. Entonces, hay mucho disgusto en la oposición por este anuncio del Estado. La Policía Nacional hizo un operativo, un amplio dispositivo. Vamos primero al Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, donde desde temprano en la mañana se desplazaron muchos agentes policiales, porque hoy es la audiencia preliminar por el caso Yexé. Y había muchos policías, incluso pusieron, ¿cómo se le dicen? Obstaculizaron las vías de acceso con baranda, le dicen a esto, para que en otras ocasiones sean la gente, los familiares de la víctima se abalanzan encima de los dos imputados, y para evitar esto se tomaron estas medidas. Vamos a ver en el transcurso de lo que resta de este día en que va a parar este caso, porque los hermanos Espaillat dijeron no tenían intención de hablar en el juicio. Ahí se ha escuchado de todo de los sobrevivientes, y vamos a esperar lo que le espera a los hermanos Espaillat con este caso. La policía hizo un operativo donde desmanteló una estructura clandestina dedicada a presuntas estafas cibernéticas en Santo Domingo Norte, con un saldo de 25 detenidos y múltiples equipos tecnológicos ocupados. La operación realizada con el Ministerio Público permitió confiscar computadoras, celulares, router y otros dispositivos utilizados para actividades ilícitas, mientras las investigaciones continúan para identificar el alcance total de esta red. Y esos vehículos de lujo estarían ahí. Ay, Dios mío. Nos vamos a una pausa y cuando regresemos vamos a hablar de otras informaciones.
En Dominicana no importa por qué viniste. Aquí lo único que importa es por qué te quedaste y si quieres volver. Dominicana te sonríe. Antes, había lugares donde llegar era un reto, que el vehículo aguantara y que el camino no se hiciera eterno. Hoy, el gobierno de la República Dominicana sigue avanzando. Muchas obras ya están listas y las que vienen siguen cambiando el país. Porque una carretera es más que asfalto, varilla y cemento. Es trabajo, es oportunidad, es una promesa cumplida. Es llegar seguro, con vías bien iluminadas, asistencia 24/7 a través del 511 y obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas, más tiempo donde quieres estar. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Con motivo de conmemorarse hoy el Día del Trabajador, 1 de mayo, se llevaron a cabo varias movilizaciones aquí en Santiago y en otros puntos del país. En la capital vimos, en el Palacio Nacional, pero aquí en Santiago, la Confederación Nacional de Transporte Terrestre, esto es Central Nacional de Trabajadores del Transporte, Juan Marte, hizo su acostumbrada marcha por varios puntos de la ciudad, haciendo denuncias y reclamando mejores condiciones de vidas. Creo que hay un cortecito, mira a ver si hay un cortecito de Juan Marte, porque también se llevaron a cabo otras movilizaciones aquí en Santiago, como fue Gervasio de la Rosa, que también habló de este tema. Habló de la informalidad que ha aumentado y esto va en detrimento de entonces de los trabajadores formales que va. Entonces vamos a hablar de Gervasio de la Rosa, un cortecito, sí, de Gervasio de la Rosa, denunciando la situación de los trabajadores del transporte. ¿Y está? No lo veo. ¿Eh? No lo veo. Entonces ponme el sindicato de los trabajadores ahí, porque dicen ellos que hay un tranque en el Congreso Nacional, porque mientras los sindicatos se oponen a la eliminación de la cesantía, hay empresarios que pujan para que se lleve a cabo esta reforma laboral que elimina la cesantía. Escuchemos lo que dice. Intenta violentar lo que esa comisión ahora va a someter al hemiciclo cameral, porque no nos olvidemos, son 190 diputados y el resultado de lo que esa comisión ha hecho debe ser sometido a esos 190 diputados que nosotros esperamos. Así mismo. Que ninguno invente. Pero además, es bueno decirle a toda la prensa nacional reunida aquí que vuelve al Senado de la República. Y como fue en esa Cámara, que el espíritu creativo, entre comillas, de algunos... Hay un miedo entonces entre los políticos, los legisladores, que nadie quiere darle para adelante a esta ley. Ahora sí vamos a escuchar a Gervasio de la Rosa cuando se refiere a la situación que atraviesan los trabajadores del transporte. El Cibao y Santiago, todos y a nivel del país también. Estamos huérfanos. Se nos ha prometido a nosotros pensiones para los choferes y no han llegado por ningún lado. Seguridad social para los choferes tampoco ha llegado.
trabajar con los choferes en los transportes nuevos que está construyendo el gobierno y tampoco se ha dado. Solamente han entregado a algunas rutas la certificación de los contratos, pero todo se ha quedado en el limbo. Y nosotros los choferes de Santiago aquí nos estamos comiendo un cable, porque las diferentes rutas de transporte, la gran mayoría, han tenido que salir muchos choferes de circulación por falta de la economía. No se está haciendo nada. Las rutas están a expensas o a libre albedrío, porque hasta ahora, hasta los pasajeros han mermado por la situación del caos y la situación del caos de la ruta, porque todas las horas son pico en estos momentos, todas, y no. Esta es un clamor que se escucha todos los años al llegar esta fecha, porque siempre habrán quejas y siempre habrá preocupación. Y casi siempre cuando estamos en campaña se nos promete, nosotros le creemos, vamos a las urnas, favorecemos legisladores, favorecemos funcionarios, y entonces cuando nos vemos con la soga al cuello, entonces queremos gritar. Una menor presenta heridas de consideración en su brazo, pecho y espalda. La menor es de 10 años de edad. Fue atacada por otra niña de 11 con el cristal de una botella en medio de un reclamo por un presunto robo que habría cometido la agresora en un hecho ocurrido en la calle 10 Los Chivos, en la Ceibita, en la parte sur de Santiago. Alrededor de 100 suturas le fueron realizadas en las lesiones, según las informaciones ofrecidas por familiares y residentes del sector que fueron testigos. Nosotros por lo menos estamos tratando de que ellos se nos muden de aquí lo más pronto posible, porque lo más que va a pasar es un problema, entonces no queremos eso. De acuerdo a la cortada, le dijo a ella, porque ella dice que le gusta poner mano a los ajenos, le dijo, ¿por qué tú te robaste eso? Entonces salió y buscó un caco de botella y le entró de una vez. No, esta agresión me ha caído mal porque ella agredió a esa niña y agredió a mi nieta también. La nietecita mía, porque salió corriendo, pero le tiró que si la muchachita no corre, pero nada más la agarranchó ahí en el pechito ahí. Entonces la mamá hablamos con la abuela. Que eso es cosa de muchacho. Ya eso no es cosa de muchacho. Cuando salimos, mi hija y yo salimos a hacer una diligencia. Se llevó el café, se llevó el azúcar, se llevó el jabón, se llevó la Colgate. Acabó con todo en la casa. Y uno va decentemente a hablar con la abuela. Bueno, la violencia no se combate con violencia, pero la educación empieza en la casa y esa niña debe ser, ella está bajo custodia, pero debe ser sometida a un castigo para ver si cambia. 2 hombres fueron detenidos tras presentarse ante las autoridades, mientras que un tercero es buscado por su implicación en un asalto agravado contra el ciudadano eslovaco Robert Orzov. Según la denuncia, tras coordinar la venta de criptomonedas a través de la aplicación Telegram, acudió a un apartamento en Gurabo donde fue interceptado por varios individuos bajo amenaza con un arma de fuego. Lo ataron y lo obligaron a entregar el acceso a su teléfono móvil, desde el cual transfirieron aproximadamente $400,000 en criptomonedas. La Policía Nacional ha identificado a un tercer implicado, identificado como Joan Carlos Mitanda Furcal, alias Chapito, quien permanece prófugo, de quien la Policía Nacional junto con el Ministerio Público activan su búsqueda y captura. Aprovechamos y le hacemos también el llamado de entrega por la vía que él entienda pertinente.
A mí y a mi familia nos encanta salir los fines de semana. Antes era diferente. La distancia y lo pesado del camino ponían a uno a pensarlo 2 veces. Ahora con la intervención de la Plaza de la Bandera y las circunvalaciones, todo fluye. Hay luz, señales y seguridad por todo el camino. Porque cuando el viaje se hace fácil, llegar donde tu gente se disfruta más. El gobierno de la República Dominicana trabaja para que cada viaje sea más seguro, con más iluminación, mayor presencia en las carreteras y asistencia 24/7 a través del 511. Obras que conectan comunidades, regiones y destinos. Menos vueltas en el camino, más tiempo donde importa. Vías que cambian vidas. Gobierno de la República Dominicana. Tres miembros de la estructura de microtráfico que lidera alias El Cojo fueron capturados en Montecristi, Guayubín, Montecristi, con un arma de fuego, drogas y otras evidencias utilizadas para sus actividades ilícitas. Los agentes de la Dirección Nacional de Control de Drogas y miembros del Ministerio Público, dentro del reforzamiento de las operaciones contra el microtráfico, intervinieron en la calle Proyectos del sector El Pocito, donde, según los informes, allí manejaban el punto de drogas donde fueron capturados. Ahí hay las evidencias de lo que cargaron o lo que encontraron las autoridades al momento de apresarlos, porque eran varios. Productores, aquí vamos, los productores de arroz de la línea noroeste y otros puntos como La Vega y la provincia de Duarte están siendo afectados por las constantes lluvias. Así lo ha advertido Marcos José Rodríguez, presidente de la Federación Nacional de Arroz, FENARROZ. Con las inundaciones se han dañado todos los cultivos y es posible que aumenten los precios nueva vez. En los canales, arroces que hay que sacarlo en Yola con los caminos de verdad en una condición muy difícil. Hay unos caminos que hay que hacerlo. Aquí mismo en la parte de la arrocera agropecuaria completa, por la cantidad de lluvia que ha caído y de verdad que nos encontramos en situaciones difíciles. Si sigue lloviendo y las condiciones no lo permiten, esos arroces entrarán en pérdida. Yo siempre he dicho que es prematuro todavía, y como tengo la experiencia de otras inundaciones, de que hasta que no se hacen los levantamientos finales, cuando ya la lluvia pasa, decir número en estos momentos es un poco difícil. Señores, miren cómo están esos sembradíos ahí llenos de agua, y dicen ellos que lo peor es los caminos vecinales también, para ellos llegar hasta esas siembras. Difícil la situación que viven miles de productores y también ciudadanos comunes que se le ha dañado todos sus ajuares. Nos vamos, señores, nos reencontramos el próximo viernes, pero primero lo vamos a dejar con la tabla de los combustibles, porque nos han dado un golpe acechado en esta fecha tan histórica y donde la gente este fin de semana se va a descansar y a celebrar el día no laborable, que será el lunes. Entonces, miren, nos aumentan los combustibles y yo lo considero que es un golpe acechado a los trabajadores. Nos vamos, bye bye.